Vamos a dar inicio a este primer capítulo del podcast de psicopatología y semiología, en el cual vamos a explicar algunos de los conceptos básicos y profundizar en algunos de los casos. Pero antes de profundizar en estos temas y dar a conocer más, quiero darles a conocer quiénes nos acompañan el día de hoy. Yo soy Cristóbal Pesantes y me acompaña aquí mi compañero David Quito, mucho gusto. y mi compañero. Licencia. Bueno, para poder empezar tenemos que conocer los conceptos clave, como qué es la psicopatología y la semiología. Podemos decir que la psicopatología es cualquier tipo de trastorno o problema, en este caso específicamente en psicología, cualquier tipo de trastorno que se encuentre en el DSM-5, y semiología es cualquier tipo de sintomatología. ¿Tú tal vez conoces un poco más sobre el tema? Claro, sí, bueno, tengo claro que psicopatología en sí, bueno, se refiere o está compuesto por dos términos, ¿no? El primero que es psico, eso se refiere a procesos mentales, procesos de la mente, obviamente, y patología que significa enfermedad o anormalidad. En este caso podemos ver que psicopatología se refiere a todo malestar clínicamente significativo que puede afectar a una persona en diferentes ámbitos, como podemos ver laboral, social, académico, en fin. Y dentro de la semiología es mismo los diferentes síntomas que se presentan, ¿no? En los trastornos que van difiriendo de acuerdo a cada trastorno, ¿no? Entonces eso es básicamente. Dice, tal vez tú nos puedas mencionar un poco sobre semiología, tal vez de algún trastorno específico. Claro, existen varios trastornos como patologías, por decirlo así, como por ejemplo de las personas con autismo. Lo más llamativo, por decirlo así, es de que a ellos no les gustan los cambios. Al momento en el que surge un cambio o algo, es como si le hubieras puesto un castigo, se fatigan demasiado, se irritan demasiado. Sobre todo es que no les gusta estar en lugares aglomerados porque les perturba, por decirlo así. O sea, se sienten incómodos al momento de estar con más personas. Claro, o sea, es como que también en sus momentos, cuando tú les cambias la rutina o les dices algo, que cambie, va a ser lo peor para ellos. Serían como personas un poco abiertas al cambio. Exacto. Exacto. Bueno, en este trastorno también podemos ver que se puede evidenciar como una dificultad para expresar sus emociones, sentimientos, y también, bueno, podemos ver que este trastorno pues se presenta también porque no hacen contacto visual con las personas. Debido a eso mismo que mencionamos. Exacto. Bueno, por otro lado también tenemos el trastorno depresivo, ¿no? El depresivo mayor. Sí, como podemos ver también, bueno, en estos casos, en algunos trastornos se puede trabajar con niveles, en donde comienza con leve, pasa a moderado, después a grave, después muy grave, como puede darse en el caso del trastorno depresivo, que podemos tener en este caso leve, moderado, grave, muy grave, ¿no? Entonces, hablando de un trastorno depresivo grave, podemos ver que la persona puede experimentar pérdida de interés, tristeza profunda, por otro lado, asimismo, no pueden asociarse o vincularse fácilmente con las demás personas, ¿no? O sea, ¿y tú consideras que la pérdida de interés existe solo en un ambiente, por ejemplo, decir, en el académico de un estudiante y en otros lados esté bien o en todos los lados? O sea, literalmente la pérdida de interés se puede ver o se le puede vincular a, ¿cómo te digo?, a actividades que la persona realiza diariamente. Entonces, al momento de estar con este trastorno, la persona pierde el interés sobre esas actividades diarias que Claro, es como que ya literalmente usando unas palabras poco técnicas, no les da ganas de... eso puede abarcar en cualquier tipo de ámbito, como te digo, son comportamientos que lo hacen en la vida diaria, por eso puede abarcar tema social, tema familiar, académico. Claro. En todos los aspectos se puede tener la pérdida de interés. También algo interesante que he escuchado es de que mencionan mucho que las personas depresivas a veces no se alimentan bien o incluso a veces se alimentan demasiado, y esa parte es como que no sé en qué personas sí y en qué personas no existe una mayor alimentación y en otras no. O sea, es como que por la ansiedad. Ciertas características, como por decirlo así, tú cuando sientes o cuando tienes, por ejemplo, gripa,
Tú no tienes los mismos síntomas que otra persona que tiene gripa. Oh, entonces varía en todas las personas, no es que lo mismo, o sea, tienen ese trastorno y va a ser en todo el tipo de las personas. El tipo de afección que se vaya a dar en las personas va vinculado a otros tipos de aspectos, por ejemplo, biológico, el tema genético, el tema Social. hereditario, el tema social, ambiental. En sí, como acaba de decir mi compañero, cada persona va a tener respuestas diferentes a los trastornos, ¿sí? Pero muchas de las sintomatologías obviamente van a ser similares. ¿Qué es cierto hay en que dicen que las personas con adicción tienen un poco de lo que va en una semiología de la depresión, que es tristeza o depresión a la vez? ¿Creen que va en conjunto o es algo que no perteneciera tanto? Sí podría decirse un poco de la mano, ¿no? Es una regla, pero sí va de la mano. Aquí podemos encontrar bueno, el término que conocemos como patología dual, en donde que una persona con trastorno de consumo de sustancias, puede ser cualquier tipo de sustancia, opioides o cannabis o cualquier sustancia sujeta a fiscalización. Bueno, en sí aquí podemos ver que estas personas tienen estos trastornos, vienen acompañados también con otro trastorno que es de tipo de personalidad. En sí, a eso se le llama patología dual, como ya lo mencioné, y por esto se puede dar ciertos síntomas comórbidos que vienen acompañados con este trastorno de personalidad, pero que obviamente van a evidenciarse con el trastorno de sustancias también. Obviamente. Y ahora si es que existe una patología dual, digamos, una adicción con un trastorno también depresivo, entonces se podría justificarlo, por decir de esta manera, el consumo de la persona como para no estar depresivo o no. O sea, no, porque como te digo, o sea, el trastorno de personalidad ya se da tiempo después de que el sujeto ya esté con el trastorno por consumo de sustancias. En sí, los mismos síntomas del trastorno por consumo de sustancias hace que la persona vaya acercándose más a este trastorno por depresión, porque en sí las personas en sí en la sociedad obviamente van a aislar a este tipo de personas, van a tenerlos distanciados, no van a querer cerca de su grupo social. Entonces, por estos mismos factores, las personas o sea, como te digo, se van aislando, se van sintiendo mal, deprimidos, consumen sustancias, ellos se dan cuenta que no pueden formar parte de la sociedad. Entonces, en la manera de exclusión, pero también creo que ya tomando en cuenta esto, es como que se podría decir que la mayoría influye en lo social, en el ambiente social. Claro, una persona en cualquier tipo de ámbito, todos nos formamos en los tres ámbitos, de lo social, lo familiar y lo económico también. Académico más que todo. Bueno, como ya hemos podido ver, existen diferentes tipos de trastornos, también existen sintomatologías similares dentro de trastornos diferentes, como puede ser, como habíamos visto, el trastorno depresivo, también se puede dar síntomas similares en lo que es el trastorno por conducta alimenticia, puesto que hay ahí, o sea, personas que tienen bulimia, por ejemplo, ellos también pueden sentirse mal, pueden tener este sentimiento de tristeza o pérdida de interés en sí. Como te digo, hay sintomatologías que pueden ser comórbidas con otro tipo de trastornos. Por eso... Pero ahora, el momento es como que ahí tendríamos que juntar todo y a la vez es como que sería un diagnóstico así con una lupa, por decirlo. Sí, muy puntual. A eso se le denomina diagnóstico diferencial. Ahí nosotros podemos hacer un listado de todos los trastornos posibles que pueda tener el paciente de acuerdo a la sintomatología y bueno, vamos descartando los trastornos que no cumplen con todos los criterios que nos proporciona el DSM, ¿no? Y ahora digamos es que, por ejemplo, existen las mismas semiologías en los dos, ¿cómo le adaptarían como para hacer el diagnóstico si es que existe lo mismo, pero, o sea, necesitarían de más tiempo para ver qué síntomas más se presentan o cuánto tiempo duraría eso para poder realizar un buen diagnóstico? Claro, eso se tiene que dar obviamente acompañado con una observación o también con lo que es las entrevistas terapéuticas, ¿no? Aquí el mismo psicólogo va a tener o va a estar encargado de aplicarle test, va a tener que aplicar escalas, más material con el que él pueda estar completamente seguro
de que son síntomas que van de acuerdo a un solo trastorno y que obviamente de acuerdo al nivel, de acuerdo al grado, de acuerdo a la de algunos comportamientos, se va a vincular más a sí van a haber ciertas especificaciones que van a hacer que, o sea, el diagnóstico, o sea más específico. Claro. Exacto. En sí, bueno, para todos este tipo de trastornos, ¿no? Podemos ver que existen varias técnicas, varias formas de tratamiento. Como podemos ver también actualmente se ha podido ir implementando varias ramas más de la psicología, porque podemos ver la terapia centrada en el paciente, podemos ver también las terapias de compromiso, las terapias positivas. ¿Qué tipo de terapia se utilizaría con una persona que tenga una adicción? Como te digo, existen diferentes tratamientos, diferentes tipos de terapias, pero las que se le puede utilizar aquí serían las terapias positivas, como dice mi compañero, puesto que estas terapias no van a criticar y no van a juzgar las experiencias subjetivas del paciente. En sí, aquí simplemente se le va a dar rienda suelta a que el paciente se libere, a que desahogue o suelte todas esas emociones negativas que tiene dentro de él, haciendo uso, ¿no?, de técnicas, por ejemplo, de la reorganización o la reprogramación de ideas. Algo que sí tengo como duda, por decirlo así, se podría decir que existe también un tipo de adicción de una manera inconsciente, como pudimos visualizar una película en la que una señora empezaba a tomarse pastillas así, y hasta que le generó una adicción, pero eso sería más por una falta ética del médico que le recetó eso, y a la vez de su obsesión por bajar el peso y todo eso. Se podría decir que eso es de una manera inconsciente, ¿o no? No tanto como inconsciente, sino que entró de manera involuntaria a este proceso, ya que ella simplemente fue donde un médico y realizó una mala práctica, en este caso una mala presentación de las pastillas, mientras que ella realizó también un autoconsumo de las pastillas, una sobredosis. Claro, porque o sea, en esa película se pudo ver que al final terminó internada en un psiquiátrico y a la vez se podría decir que las personas que se medican, por decirlo así, se automedican, y también una persona que por el consumo, por ejemplo, de cannabis, creo que van por el mismo camino, porque A la final todos los fármacos son drogas, ¿no? Y el consumo de estas sin un control, más que nada de las legales o de las ilegales, pues llevan a estos tipos de resultados. Sí, más que todo en este caso de esta señora, que bueno, literalmente la película, bueno, podemos ver que aquí se vio también, viendo desde un punto de vista de la terapia de Beck, bueno, podemos ver que los pensamientos automáticos de ella literalmente le ocasionaron que se den esos comportamientos compulsivos, ¿no?, para poder alcanzar la meta que ella quería. Literalmente ella quería volver a tener la figura que tenía en su adolescencia. era la obsesión de ella por entrar en ese vestido. Exacto, esos son los pensamientos automáticos que ella tenía. Y después venían las creencias, ¿no?, que ella, o sea, comenzó a tener. Por ejemplo, chuta, que puedo volver a ser la que era antes, puedo volver a tener la estima de todas mis amigas. Pero ahí también podemos ver cómo una persona puede a través de la pantalla decir así como que obsesionarse a que yo voy a ser la chica o la señora que estoy ahí. Y creo que también eso influenció mucho como para que la señora, su obsesión sea más grande, como para bajar de peso más rápido, automedicarse más seguido, por decirlo de una manera así, porque incluso se puede ver que en el caso en el que se toma la dosis como era, es como que ella no siente eso de que, por ejemplo, al tomar, al medicarse, ella era como que corría, hacía las cosas de la casa y después se tomaba su solo un poco y ya no podía hacer eso. Y creo que Claro, bueno, La resistencia a los ajá, medicamentos. o como también se le denomina la tolerancia, ¿no? La persona ya no es que va a, como te digo, A presentar el mismo efecto o satisfacción en este caso del medicamento. Entonces no siente el mismo efecto y necesita cada vez una cantidad mayor. claro, lo mismo sucede con lo que es con las drogas. O sea, bueno, Ilegales. digo, en las drogas ilegales, por lo que se dice que eleva la dopamina. Es como un día que sube.
Sí, el momento de consumo se eleva y pasa un tiempo y cae. Y cae y así necesita más para poder tener Pero en ese aspecto cae, pero necesita cada vez un poco más para poder llegar al nivel El mismo pico de antes. al mismo nivel que fue al principio. O sea, literalmente es una muerte lenta, pero garantizada. Y se podría decir que la verdad, o sea, que las personas que ya tienen bastante tolerancia a eso, aún así podrían morirse literalmente por una sobredosis. Claro, todas las personas llegado a un límite de dosis de cualquier tipo de droga, ya sea medicamento legal o ilegal, mueren por una sobredosis. Sí, porque el organismo literalmente cuando tú consumes, o sea, una cantidad que no has probado, vas a ver cómo reaccionar y se van a dar reacciones en cadena que literalmente tú no vas a poder soportar. O por ejemplo la segregación de dopamina a niveles literalmente grandes, tu cerebro no va a poder resistir eso. Sería como que Quizás está te puede dar tal vez también por la circulación excesiva de sangre, te puede dar una taquicardia, puedes tener un ataque de corazón, puedes tener temblores, puedes comenzar a convulsionar, cosas así. Literalmente la biología del cuerpo, o sea, es muy inestable al momento de consumir este tipo de sustancias. y también es Pueden bastante, sobredosis. claro, y también es bien inestable, por decirlo así, en el momento que también intenta dejarlo, porque es como que existen cambios fisiológicos, Claro, ese es el psicológicos, síntoma de abstinencia. claro. En diferentes, no, en diferentes trastornos, en diferentes personas se puede presentar de diferente manera. Creo que por la medida de consumo, los años de consumo se presentan así de esa manera. Por ejemplo, he escuchado algunas personas que dicen que se llegan incluso a torcer son los calambres, y mientras otras personas que solo entran en desesperación, que por ejemplo en los centros de rehabilitación se conoce mucho de eso, de que las personas entran en una desesperación, pero todas las personas tienen diferentes maneras de... Diferentes reacciones, como hablábamos al principio. Pero más que todo, bueno, lo que tú nos acabas de comentar de proceduras o calambre, eso se da más que todo en personas que han tenido trastornos de consumo de alcohol. Ellos, el cuerpo de ellos, como pasaron tanto tiempo consumiendo el alcohol diariamente, casi todo el día, entonces literalmente ya ellos dependen de esa sustancia, su organismo depende de esa sustancia para encontrarse estable. En sí, cuando entran al centro, pasan 2-3 meses de desintoxicación, su cuerpo les pide, entonces comienzan a generar sudoración, a generar temblores, se puede dar ese tipo de proceduras por la cantidad de tensión que genera el no tener la sustancia. Es como decir, si es que estás diciendo que cuando está tu cuerpo libre es como que necesita de algo para estar bien, si no se tuerce o lo que sea, es una manera inconsciente de tu cuerpo de pedirte que le des lo que le has dado todos los días. Exacto. Claro. En este caso sería muy recomendable, ¿no?, que al momento de tener pacientes con este tipo de trastornos, se les tiene que pasar, ¿no?, también a un psiquiatra, para que él, también acompañado con fármacos, pues pueda hacer que los efectos de esta abstinencia sean menores o que no sean tan peligrosos para la persona. Entonces, hablando ya todo esto, ¿tú nos podrías dar una síntesis de todo esto que hablamos? En resumen, podría decirse, ¿qué aprendiste? Bueno, los puntos importantes es de lo que son las patologías, semiología. La semiología existen todo tipo de patologías, van de la mano. El tema más relevante, por decirlo así, que más nos dio de qué hablar hoy, fueron de las adicciones, de las maneras en las cuales nuestro cerebro, existen cambios fisiológicos, como psicológicos, se involucran demasiado. También las maneras, los tipos de terapia que podemos cumplir con estos pacientes. Es un tema bastante amplio, la verdad, esto de los trastornos, de la psicopatología, ¿no? Porque literalmente, como sabemos, día a día se van generando nuevos tipos de adicciones, nuevos tipos de tendencias, como vemos ahora la tendencia la tecnología, o sea, este mundo se va a ir extendiendo más. Claro, cada vez que avancemos se van a ir encontrando nuevos tipos de adicciones, nuevos tipos de trastornos, Sintomatología, la sintomatologías.
Entonces, esto va a seguir avanzando, pero el concepto de psicopatología y semiología, de momento nos ha quedado claro, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, por otro lado también vemos que este tema, o sea, enfocarnos en este tipo de temas es muy importante para, más que todo, para nuestro propio conocimiento y para nosotros poder también brindar este conocimiento A otras personas. y bueno, bueno, en este caso creo que Con eso concluimos y muchas gracias por observar este video. muchas gracias, hasta la próxima, pasen bien. Gracias.